Vale, buenas. Vale, pues ahora vamos a ver, no sé, sigue con la literatura de la Bauer y en particular con la poesía. Ya vamos a ver la poesía desde 1939 hasta los años 70, es decir, posterior a la guerra. Vale, pues primero tenemos que hablar de la generación del 36, que es una generación que en juventud recibe una gran influencia de la generación del 27 y cuyas vidas serán dolorosamente marcadas por la guerra civil. Tratan temas muy íntimos y humanos como el amor, la amistad, el tiempo, la muerte y Dios. Después de la guerra civil se divide el grupo según la ideología de ese momento histórico y el autor más representativo de esta generación es Miguel Hernández. Que Miguel Hernández, también conocido como el poeta soldado, es uno de, bueno, también llamado, tiene una relación muy estrecha poéticamente con los artistas, con los poetas de la generación del 27 y muchas veces es erróneamente encuadrado en esa generación. Eh, y Miguel Hernández, eh, en su obra, en una de sus obras más grandes, que es El rayo que no cesa, se ve su temática principal, que es el amor, la vida y la muerte. Y además se distinguen unos rasgos muy característicos de su poesía, que son el lenguaje vigoroso y lleno de expresividad, y además, eh, y además joder, el brillante uso de la metáfora. El brillante uso de la metáfora. Y voy a buscar si el niño y entero es de este libro. Niño y entero, porque lo quiero poner como ejemplo. Uy. Niño y entero, Miguel. Nada, nada. Creo que no, porque esto es como posterior. Y entero, poesía del alma. Vale, esto es posterior, tiene todo bien. No todo bien, vale, entonces da igual. Vale, el brillante uso de la metáfora. Sin embargo, con la guerra civil se da un vuelco en su temática y se ve como su poesía se gira hacia el compromiso con la causa republicana y la solidaridad con los humildes. Este giro le deviene pronto en una terrible angustia por la crudeza de la guerra, que es el motivo de fondo de una de sus mayores obras, que es El hombre acecha. Miguel Hernández sería una figura referencial para los poetas que le suceden, en particular para la poesía desarraigada y la poesía social. Ahora vamos a ver qué pasa en los años 40. En los años 40 distinguimos tres tendencias, que son la poesía arraigada, la desarraigada y, por otro lado, el postismo. Voy a empezar. Bueno, la poesía arraigada es una poesía que trata la serenidad. Bueno, no trata la serenidad, pero
gira en torno a la serenidad, a la aceptación del entorno y trata temas universales como el amor, Dios, la familia. Bueno, no dice Dios, dice la temática religiosa, pero bueno. La temática religiosa, la familia, la patria, etc. Sin embargo, la poesía desarraigada es una poesía de una profunda angustia existencial que desde una perspectiva metafísica y crítica reflexiona en torno a la sociedad española de ese momento. Y los protagonistas de esta tendencia son Vicente Alexandre y Demás Alonso, de la generación del 27, que inician en esta corriente cuando el panorama lírico estaba dominado por la poesía desarraigada, así que lo convulsionan el panorama lírico. Además, estos autores que siguen esta corriente encuentran una voz a través de la revista Espadaña. Luego tenemos el postismo, que como indica la propia palabra, post, después ismo, movimiento, busca continuar el legado de innovación formal que había comenzado la generación de 27 con la influencia de las vanguardias y se basan en una serie de supuestos que son el culto a lo moderno, el anticonvencionalismo, la provocación y la libertad formal. Luego, en los años 50 nos encontramos en primer lugar con la poesía social. Con la poesía social y posteriormente con la generación de medio siglo. Sin embargo, lo que nos encontramos en definitiva en general en esta década y también en los años 60 es que empieza a haber claros indicios de oposición al régimen. Empieza a haber sobre todo en la poesía social, empieza a haber una clara crítica. Se emplea la poesía como instrumento social y político, que es influencia de Miguel Hernández, y se ve una clara crítica y preocupación por los temas sociales y por la situación histórico-social de la sociedad histórico-social de España en ese momento. Pero la generación de medio siglo que sigue a esta gente, a la poesía social, mantienen sus supuestos de la crítica y la preocupación, etc., pero toman un giro también, sin dejar el realismo de lado, hacia la vocación artística y estilística. Y ya entrados en los años 60, la generación del medio siglo ¿cómo decirlo?, mueve la balanza hacia los temas más individuales, subjetivos, individuales, subjetivos, y con mucha más atención a lo lírico, estético y artístico, más que al objetivo social y crítico de la poesía. Esto se puede relacionar muy bien con la economía. Bueno, y luego finalmente los autores que destacan aquí. ¿Qué coño? Bueno, aquí destacan Gabriel Celaya, Blas Otero y José Ayron. Vale. Gabriel Celaya, Blas Otero, José Ayron. Luego, en los 70
Bueno, en los 70 aparece una nueva generación de poetas que no han sufrido la guerra civil, que son los novísimos, que obtienen su nombre debido a que se recogen en la famosa antología 9 novísimos poetas españoles, entre los que se encuentran Pere Gimferrer, Guillermo Carnero y, me voy a acordar, Manuel Vázquez Montalbán, que también le gustan las novelas. Y estos se caracterizan por la ruptura con la lírica anterior, tradicional, y con la lírica realista, y ya es el fin de... Total, que se está acabando el régimen, ¿de qué se van a quejar? Y yo, se estoy poniendo franco yo. En fin, ya está.